Bueno, buenas tardes alumnos. Voy a comenzar, como lo dice el título, la explicación de cálculos para los circuitos combinados con dos fuentes de alimentación, ¿no? Ahora vamos a ver. Cuando las polaridades de las fuentes son distintas, como en el ejemplo, los voltajes de las fuentes se suman. Para que ustedes entiendan, acá tenemos un circuito, ¿no? En este caso, solamente con tres resistencias en paralelo, que podría haber tenido cada una resistencia más que quedaría en serie. Pero tenemos, ahí está, ahí se ve mejor, tenemos el voltaje de 10 volt en este lado y otra fuente de alimentación con un voltaje 2 que dice acá. Volvemos digamos, a la definición esta, a la ley o al método que ustedes le van a ayudar para hacer los cálculos. Y por favor esto lo van a copiar en un cuaderno, todo esto, lo que estoy explicando ahora, lo van a copiar en un cuaderno cuando volvamos a tener clases normales, lo van a tener copiado aparte. No solo que todo lo que le estoy enviando por Classroom, sino que también van a tener copiado todo esto para que no se olviden. Bien, vuelvo a repetir. Dice que cuando las polaridades de las fuentes, acá no olvidé, son distintas, como en el ejemplo, los voltajes de las fuentes se suman. Acá tenemos, de este lado, la polaridad positiva y negativa. Y en la otra fuente, el más largo positivo y el más corto negativo. Si nosotros hacemos un recorrido del circuito, como lo ven acá, van a observar que salgo desde una polaridad positiva y voy a una polaridad negativa. Y si lo miro de este lado pasa exactamente lo mismo. De una polaridad positiva, cuando cierro el circuito me encuentro con una negativa. O sea que son distintas. Por lo tanto, estas fuentes se van a sumar. Vamos a este ejemplo. Y acá lo tienen. Tenemos que calcular la resistencia total y la intensidad total. La intensidad total la vamos a calcular como voltaje sobre resistencia total. Y el voltaje es ahí el tema, ¿no? Pero bueno, yo acá ya le saqué, ustedes después saquen la cuenta y van a ver que quizás no tenga errores, pero la resistencia total me daba 5 ohm. Eso lo sacan ustedes después la cuenta y lo ponen también en la carpeta. Acá está el voltaje. Voltaje es igual. Un voltaje real sería, ¿no? Se sumaban, decía, ¿no? Cuando eran diferentes las polaridades, se sumaban. Entonces, voltaje 1 más voltaje 2 es igual a 10 volt más 5 volt. Me da volt 15. Por lo tanto, acá ya tengo los datos que necesitaba. Para calcular la intensidad total, es igual a 15 volt dividido 5 ohm, que me dio el resultado de resistencia total. Por lo tanto, el amperaje, la intensidad, me va a dar de 3. Bien, acá tiene la explicación de cómo vamos a utilizar. Ahora bien, cuando yo voy a hacer el cálculo, les voy a explicar después también, ¿no? Por ahora solamente hicimos esto. Vamos a la otra definición. Por el contrario, cuando las polaridades de las fuentes son iguales, los voltajes de dichas fuentes se restan. Entonces acá lo tenemos, una fuente simple, digamos un circuito muy simple, donde tenemos dos fuentes de alimentación con sus polaridades, más menos, más menos. Cuando yo hago el circuito, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezo con el más y me encuentro con un más. Salgo con un menos y me encuentro con un menos. O sea que son iguales. Entonces se restan, ¿sí? Entonces acá tenemos voltaje 1, 5, voltaje 2, 2 volts. Entonces el voltaje real es igual a la resta de voltaje 1 o fuente 1 con la fuente 2. Entonces voltaje real es 5 volts, que lo tenemos acá, menos voltaje 2, que sería esto, que serían 2 volts. Entonces el voltaje real de toda esta cuenta sería de 3 volts. De todo esto, para hacer el cálculo, son de 3 volts. Bien, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de práctica. También lo van a copiar esto, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? R1, 5 ohm.
R2 10 ohm, R3 4 ohm. Vamos a calcular la resistencia total y la intensidad total. Entonces acá tenemos cómo es el ejercicio, ¿no? Tenemos dos fuentes, tenemos 4 resistencias, y acá tenemos los distintos voltajes, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el voltaje real. El voltaje real es igual. Entonces, lo observamos. Tenemos más, menos. Si yo voy para allá, cierro el circuito. Cuando cierro el circuito, me encuentro con un negativo. O sea que son distintos. Entonces se sumaban, ¿sí? Lo mismo acá. Acá sale positivo y llega el negativo. Se suman. Entonces, voltaje total o voltaje real sería la fuente 1 más la fuente 2. La fuente 1 era de 6 volts, la fuente 2 era de 3 volts, ¿no? Como se suman, me va a dar una fuente total, un voltaje total de 9 volts. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que hacer el cálculo ahora. Y vamos a anular cualquiera de las dos fuentes para trabajar con una y que podamos hacer un cálculo tranquilos. Entonces, en mi caso elegí, como están viendo acá, 9 volts. Utilicé esta. Podría haberlo utilizado esta fuente y esta anulado, era lo mismo. Pero ahora puedo hacer el cálculo. ¿Cómo hago el cálculo? Acá que tengo. Tengo los nodos, tengo 3 resistencias en paralelos. Ya saben sacar los cálculos de resistencia en paralelos. Entonces yo cuando voy a hacer el cálculo, ustedes van a hacer las cuentas, ¿sí? Lo van a pasar a la carpeta. Ahí tienen los datos acá arriba, de cada una de las resistencias, y hacen el cálculo de esta en paralelo, ¿sí? Porque vamos a comenzar terminando esto. ¿Y cómo nos va a quedar entonces? Cuando ustedes hagan el cálculo con un valor en ohmios, me va a dar una resistencia A como ser de ejemplo. Esta representa a las 3 resistencias en paralelo. Y el circuito me va quedando así. Entonces significa que voy a tener un voltaje de 9 volts, como siempre, el cálculo en ohmios de las resistencias en paralelo más la resistencia 4. Y en este caso ya está en serie. Solamente se suman y ya está. Bien, por otro lado, esto es para hacer los cálculos, ¿bien? En estos ejercicios combinados. Por otro lado, algo muy importante que me quedó, para que ustedes también lo anoten en la carpeta, ustedes con el video lo pueden pausar y todo lo demás, y pueden escribir todas las definiciones. Esto es algo muy interesante que a veces les va a servir mucho que ustedes puedan entender el tema. ¿Qué quiere decir esto? Para que empiecen a sacar las cuentas y no se mareen. Hay una ayuda para esto. Y acá está, dice, en un circuito paralelo de dos resistencias, cuando dichas resistencias tienen los mismos ohmios o el mismo valor, el resultado de la resistencia es la mitad del valor de una resistencia, de una de las resistencias. Como ejemplo, lo tenemos acá. Tenemos un circuito de dos resistencias en paralelo, cuyo valor de cada resistencia es de 2 ohm. El valor de este circuito en paralelo va a ser de 1 ohm, porque es la mitad de 2. Y acá le pongo otro ejemplo para que ustedes se queden tranquilos y lo entiendan. Este es un circuito, ¿no?, que está paralelo. Por consiguiente, este circuito paralelo, si ustedes sacan la cuenta, ¿sí?, ¿cómo era para sacar nada más que 2? Era, ¿cómo ser resistencia total? Era R1 por R2 dividido R1 más R2, ¿sí? Ponen los valores y les va a dar un valor de 5 ohm. ¿Y qué significa esa regla? La regla dice que si estos dos valores son iguales, directamente no voy a hacer la cuenta. Directamente yo sé que esta resistencia en paralelo me va a dar un valor de la mitad de una de ellas. ¿Cuánto es? 5 ohm. Así que los invito a que hagan la cuenta de estos y van a ver que la resistencia del paralelo le va a dar un total de 5 ohm. Y la regla dice que si dos resistencias tienen el mismo valor, sea cualquiera, sea 1 ohm,
sean 10 ohm, sean 5 ohm, sean 2 ohm, como lo puse en el otro ejemplo, va a dar la mitad de uno de estos dos. Es para que ustedes, cuando tengamos más complejos los cálculos, con esto los va a ayudar bastante. Así que bueno, después también los invito a que lo agreguen en la carpeta y hagan el cálculo. Así que por ahora termina esta explicación, ¿no?, sobre varias cositas interesantes. Y por último, un detalle interesante sobre corriente de cortocircuito. Es interesante que ustedes vayan observando que cuando yo hago un corriente de cortocircuito significa que hay una elevada, ¿no?, amperaje en un pequeño tiempo. Por consiguiente, ahí vienen los cortos o cuando vienen que el cable se funde, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy, yo en este circuito, ejemplo, yo hago esto, ¿sí? Yo agarro y pongo un cable acá, y no hay ninguna resistencia. Acá estoy juntando el positivo con el negativo, ejemplo, para que ustedes tengan una idea, y acá tengo un cortocircuito. Cuando yo empiezo a hacer el cálculo, al tener un cortocircuito, ya está. Esto es para que ustedes lo sepan y lo entiendan. Tengan cuidado cuando observan siempre en algún cálculo que no haya algún cable que haga una corriente de cortocircuito, porque con eso ya todos los cálculos que hagamos están mal, porque el cortocircuito que se produce acá ya no deja ser que siga la corriente continuando. Así que bueno, es para que ustedes tengan también en cuenta que puede aparecer alguna corriente de cortocircuito. Bien, con esto terminamos este video. Y bueno, nos estamos viendo prontamente con algún otro video. Gracias.